grabar en la computadora. Ya, pues entonces, hoy día vamos a ver el tema de porcentajes, que es más que nada, vamos a dividir como, es una división de un todo por 100. ¿Ya? O sea que un porcentaje cualquiera se puede representar como, acá lo vamos a poner de manera general, que, ahora sí. Ups, se me desactivó ahora. Ahí sí. Como x dividido 100 es lo mismo que x por ciento. ¿Ya? Es una división de algo, de cualquier cosa, dividido 100, pero este 100 depende y es como del valor total. Ya, en realidad no vendría siendo como la división de un todo, sino que si ustedes tienen algo completo, queremos ver cuántas partes van a ser cada una de ellas. Y queremos ver como 100 partes de ellas. Más o menos así el tema de porcentaje. ¿Ya? Entonces lo primero que uno tiene que calcular acá, o sea, por ejemplo, de acá, ¿qué podemos sacar? Para armar unos ejemplos. Un 1% es lo mismo que 1 dividido 100. Un 15% es lo mismo que 15 dividido 100. Así se aplica en el tema de los porcentajes. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar un 15% de otra cantidad, ahí aplicaría de manera distinta. ¿Ya? Entonces acá, el porcentaje lo vamos a definir como una división de un todo por 100, donde ese porcentaje se puede representar como x sobre 100, que va a ser un x%, 1% es 1 sobre 100, 15% es 5 sobre, o sea, 15 sobre 100. Si quisiéramos poner otro como un 0,2%, eso va a ser lo mismo que 0,2 dividido 100, y ahí obviamente se pueden aplicar otro tipo de reglas. ¿Ya? Entonces, dentro de lo primero, está el calcular. Es el cálculo en realidad, cálculo de un tanto por ciento de un valor. Por ciento de un valor. ¿Ya? Entonces aquí, en realidad, acá estoy siendo muy ridículo, ya que no necesito esto. Es cálculo de un tanto por ciento de un valor por ciento aparte de un valor. ¿Ya? Entonces, esta es la típica pregunta que nos dicen ya cuánto, en realidad, qué porcentaje de 600 es, no sé, a ver, 150. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que se toma como todo? Y por eso hay que identificar ciertas cositas acá. Se toma como todo el valor que nos engloba todo, que en este caso es el 600. Y para esto, generalmente se hace una regla de 3 simple. ¿Ya? Ya que tenemos por acá de que en este caso vamos a tener que 600 lo vamos a escribir como una mini tablita. Ahí. Que 600 va a equivaler a un 100%. Acá lo vamos a anotar el porcentaje y acá la cantidad. ¿Ya? Y acá nosotros queremos saber cuánto es 150 en X porcentaje que uno tenga. Entonces, los porcentajes funcionan, y lo vamos a poner acá,
como una proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que sea una proporcionalidad directa? Que a medida que yo voy aumentando el porcentaje, la cantidad también va a aumentar. Entonces, por eso se puede ocupar esta regla de 3 simple. Si no se cumpliese eso, uno no podría ocupar lo que generalmente se ocupa al hacer una mini tablita para poder calcular esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo se realiza esto? Vamos a tener que x va a ser igual a la multiplicación de estos dos valores, que va a ser, ahí, va a ser 150 por 100, ahí, todo eso dividido en 600. ¿Ya? Ahora, para hacer todo este tipo de cálculos, hay unos métodos donde utilizamos números racionales, ya que acá nosotros podemos separar esta fracción. Podemos decir que x va a ser igual a 150. Ups, 150 dividido 600 por 100%. Y 150 dividido 600 se puede dividir por 150. Entonces esto, esperemos un poquito. Vamos a poner la otra cosa en pausa. Y ahora sí. Entonces, a lo que yo iba acá era que se puede simplificar. Entonces acá podemos dejar que esto va a ser un cuarto. Ya que repito, podemos dividir por 150. Y en este caso nos quedaría multiplicado todo esto por 100. Y si ese 100 se divide por 4, que es lo que pasa acá, entonces 150 es el 25% de 600. ¿Ya? Repito, esta regla se puede ocupar solamente mediante esta forma, ya que repito que a mayor porcentaje que uno tenga, mayor va a ser la cantidad con la que uno va a estar trabajando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir qué porcentaje es 8 de 32. Vamos a poner acá. Ahora se invirtió un poco y tenemos que recordar cómo identificar el todo, que en este caso va a ser el 32. Entonces repetimos. Tenemos 32, vamos a tener el 8, vamos a tener que equivaler el 100%, ya que aquí equivale a x. Entonces podemos tener esta tabla. Porcentaje, cantidad. Entonces, repetimos. Tenemos x va a ser igual a, en este caso, 8 por 100, dividido de 32, todo esto. El 32 y el 8 se pueden dividir por 4. Entonces va a quedar que esto va a ser lo mismo que 4. No, nada que ver. 2 dividido en 8. O en realidad también quedaría como un cuarto. Claro, por 100. Y eso también sería un 25%. ¿Ya? Entonces, repito. Esta regla se puede utilizar para calcular un tanto por ciento de algún valor que uno tenga. Se puede preguntar al revés. Se puede preguntar qué porcentaje es 600 de 150. O qué porcentaje es 8 de 32. Y acá hay dos ejemplos como para poder calcular esto a través de esta regla de 3 simple. ¿Ya? Otra manera en la que se pueden presentar el tema de los porcentajes, y acá voy a dividir esto, es como fracción. Es como se presentaba al inicio, como fracción de un número.
Vamos a tirar acá una vertical. ¿Ya? Entonces, la segunda sería, ahí, segunda, porcentaje como fracción de un número. Sí, porcentaje como fracción de un número. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es cuando este porcentaje ya lo hacemos como una multiplicación. En realidad no. Cuando nos dicen un porcentaje dado, por ejemplo, determina, vamos a poner acá, determina el 30% de 100, por dar un ejemplo sencillo. No, a ver, vamos a poner el de 300. ¿Ya? Vamos a poner acá que este es ejemplo. Entonces, cuando uno quiere determinar el porcentaje de algo, lo que uno va a utilizar la operación de multiplicación. Ya que acá, o en realidad, se pueden utilizar varios métodos. Vamos a diferenciar dos acá. Vamos a hacer una barra vertical acá, como para que podamos diferenciar ambos métodos. Ya que uno es hacer la transformación directa, es decir, que esto va a ser lo mismo que decir 30 sobre 100. Acá se está tratando como fracción por 300. Y eso me va a dar un valor. Entonces, acá podemos simplificar. Acá hay que ocupar mucho el tema de la simplificación porque, repito, como a ustedes no les van a dejar ocupar calculadoras, aunque debería ser una habilidad básica que debiesen manejar, pero como no pueden ocupar calculadoras, tienen que ocupar mucho cálculo mental. Y al realizar cálculo mental, lo mejor para realizar es siempre simplificar los resultados. Acá yo puedo dividir el 300 en 100, nos va a quedar 3, y acá 1. Entonces nos quedaría 3 por 30, o 30 por 3, que va a ser 90. Entonces en este caso ya se tiene que el 30% de 300 es 90. ¿Ya? Ahora, esa es una manera. Ahora, si nosotros quisiéramos hacerlo por la tabla anterior, nosotros tendríamos que el 300 equivale al 100% y lo que uno quiere sacar ahora es el 30% de una cantidad que no conocemos. ¿Ya? Entonces acá se aplica lo mismo que en el paso anterior. Vamos a tener que esto va a ser en x, va a ser igual a 30 por 300. Y acá lo voy a escribir de una manera similar para que se den cuenta de que uno es el paso directo del otro, ya que el 100 pasaría dividiendo y lo podemos poner acá, como que este va a ser 100%. Acá se simplifican los porcientos y queda exactamente la misma expresión anterior. Entonces esta vendría siendo el resultado que es 90, ya que son los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, acá es súper importante que, por ejemplo, si lo generalizamos y decimos determina el X% de un valor Y, acá vamos a poner el caso general. Este siempre será, acá sería X dividido 100 por Y. Eso es igual a oh, ahí, lo que queremos determinar. Ya, es la manera más expedita. Si alguien se olvida, así como decir, oh, pero ¿cómo se hacía esto? O cómo se ponía.
Se pueden ir al tema de la tabla y también van a llegar a la manera directa de poder realizarlo. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a subrayar acá. Y acá hay porcentajes que son conocidos o porcentajes más utilizados. Y los vamos a dejar todos escritos como fracción. Entonces, vamos a determinar porcentajes conocidos o utilizados generalmente. Ya, entonces los más utilizados siempre son el 10%. Por ejemplo, si queremos el 10%, bueno, vamos a poner como ahora. El 10% de un valor i, como para que sigamos la misma idea de arriba, eso va a ser lo mismo que 10 sobre 100 por i. Eso va a ser lo mismo si uno simplifica por 10. Va a ser lo mismo que 1 dividido 10 por i. Y eso es exactamente lo mismo que decir i dividido 10. Entonces, por ejemplo, si se pidiese, no sé, el... Vamos a poner acá ejemplo, con rojo. Ejemplo, si nosotros quisiésemos el 10% de 120, eso va a ser lo mismo. Si tomamos esto, va a ser lo mismo que 120 dividido 10, y eso es lo mismo que 2. ¿Ya? Podemos llegar de una a esta expresión de ahí, donde el todo, repito, es 120. 120 lo dividimos entre 10, nota que es 2. Y eso sirve para cualquiera, es como decir ya, 9, ¿cuánto es el 10% de 9? 0.9, porque es lo mismo que dividirlo por 10. El de 15, el 10% de 15, 1.5, porque lo estamos dividiendo por 10. Y así sucesivamente. Ya, funciona como para todos. Ahora, el segundo vendría siendo el 20%. El más conocido. Segundo vendría siendo un 20% de un valor i. Y esto va a ser igual a i. Voy a saltarme hacia el último paso porque acá voy a hacer todas las simplificaciones mentales. Va a ser i. Ahí. Y 20 vendría siendo 5 acá. La tercera vendría siendo el 25% de un valor i. Va a ser lo mismo que i dividido 4. Después, cuarto, más conocido, es el 40. Y esto es lo mismo que decir 2 veces i dividido 5, ya que sería 40 sobre 100. Eso sí se simplifica lo mismo que 20 sobre 50, si es que se divide en 2, y ahí se pueden seguir simplificando por 10 y quedan de esa manera. La quinta es el 50%, que si yo tengo una cantidad y la divido por 2, tengo el 50%. Sexta, si yo tengo el 60% de algo, es lo mismo que 3 quintos por i. Este es lo mismo que está escrito arriba. Luego el 75% es otro que se utiliza mucho. Es lo mismo que 3 cuartos por i.
el 80%, vamos a poner acá, de un valor, es lo mismo que 4/5 de I del valor total. El noveno es el 100%. Eso va a ser lo mismo que 1 por I. Cuando yo ya tengo el 100%, eso siempre se va a representar con un 1. Si ustedes quisieran representar el porcentaje como valor decimal, el valor decimal siempre va a ir entre 0 y 1. 0 siendo el 0%, 1 siendo el 100% si es que hacen la división. El 75% era 0,75 y así, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno quisiese, voy a ver qué tanto estoy ocupando la pizarra. Vamos a tirar acá una recta. Si uno quisiese sacar, por ejemplo, el 75% de algo, uno podría llegar y calcularlo. Podría decir, ah, ya es 3/4 por el valor que me están pidiendo. Si yo quisiera el 60%, ah, ya es el 3/5 de lo que me están pidiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá una lateral. Acá. Si me pides, por ejemplo, el ejemplo, el 40% de, ¿cuánto era? 70. Eso va a ser exactamente lo mismo que 2/5 por 70. Y 70 se puede dividir en 5 y es lo mismo que, simplificamos esto, es lo mismo que 1 y me sobran 2/20, es lo mismo que 14. Y acá entonces el resultado de esto va a ser lo mismo que 14 por 2, 2 por 14 y eso es lo mismo que 28. Ya, así se pueden sacar una montonera de porcentajes de manera mucho más sencilla. ¿Ya? Hasta el momento, de lo que se tiene acá arriba y de los ejemplos que estaban acá al lado para poder calcular algunos porcentajes, etcétera, ¿hay alguna duda que salga de momento? Ya que esto lo estábamos viendo con los cuartos medios, el tema de porcentaje, y además es algo que se utiliza bastante, se utiliza de hecho mucho, mucho, mucho. Ya, si no hay duda de momento, podemos continuar, porque mi idea es que también hagamos algunos ejercicios del modelo de la prueba de este año, que subió el DEMRE como para que también podamos reforzar eso, así como qué es lo que están preguntando realmente. ¿Cuál de todas las cosas que se pueden ocupar podemos utilizar? Si no hay ni una pregunta, me pueden poner en el chat que continúo, que no hay ningún drama. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar una pregunta del DEMRE, de hecho de la prueba del año pasado. Y dice, 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de manera errónea. La pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15,
¿cuántos estudiantes contestan correctamente la pregunta? ¿Ya? Entonces, de momento les voy a dejar esto acá. Y esto, obviamente, como es pregunta vamos a poner acá, del DEMRE de la admisión 2021, tiene alternativas. La primera sería 10, la segunda sería 20, la tercera es C160 y la cuarta es la 180. ¿Ya? Entonces, voy a dejar una votación acá. Vamos a añadir una pregunta. Bueno, acá. Vamos a poner acá. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a poner acá 10. Acá vamos a poner 20, 160 y 180. 20, 160. Van a... Quiero 180. Ya, entonces, en el chat, ahí ustedes pónganme cuál es la alternativa correcta de esa pregunta. Tienen también la pregunta como para que la puedan realizar correctamente. Ya, les voy a dejar así como un minuto rondando la pregunta. A ver, vamos a hacerlo como DEMRE. Le voy a dejar un minuto desde ahora. No, de hecho, vamos a hacerlo más cortito. Acá le voy a dejar 10 segundos extra. Ya, entonces, en este caso, todos respondieron que era la de 180 y está súper bien. Ya está correcto. Eh, ya que se puede hacer de dos maneras distintas, pero ya veíamos que podemos sacar el 10% de un todo. Entonces, en este caso, podemos decir ya, ¿cuánto es el 10% de 200? Y eso se puede sacar como 200 dividido 10. Y eso es igual a 20. Y acá por eso está ese distractor en la alternativa B, el de 20. Porque van a haber algunas personas que van a llegar y calcular sin leer la pregunta y sin leer como por ejemplo el enunciado y van a decir ya la alternativa es 20 y van a decir ya, es esta. Y van a continuar con la otra. Por eso siempre hay que detenerse a leer las preguntas. Y en este caso estos son los que lo respondieron con error. Entonces, ¿cuántas personas van a contestar correctamente? Van a ser 100, van a ser 200 menos 20 y eso es igual a 180. ¿Ya? Entonces, en este caso, eso vendría siendo la cantidad de personas que lo contestaron correctamente. ¿Ya? Ahora, les voy a poner otro. Vamos a subir un poquito de nivel. Vamos a poner un poco más, más abstracto. Vamos a poner, ¿qué porcentaje es A más B de A
por B. Y ahí está la siguiente pregunta. Aquí les voy a poner alternativas. A es, Dios, A más B dividido. Voy a poner que AB es lo mismo que A por B. Y eso va a ser por ciento. En la B va a ser 100 A más B dividido a AB por 100. La C va a ser 100 AB dividido A más B por 100. Y en la última es la D, es AB por A más B dividido en 100. Y eso va a estar como porcentaje. Ya, esta pregunta fue sacada del proceso de admisión del DEMRE también, 2021. Ya, entonces, vamos a poner acá a editar. Vamos a cancelar, vamos a eliminar esto. No, a ver, cancelar, eliminar. Ya, entonces por mientras revisen esa, yo les voy a poner la pregunta. Acá, ¿qué es esto de acá? Y acá vamos a poner Dios. Era A más B dividido a B por ciento. Ahora era 100 factor de A más B dividido a B por ciento. La otra es 100 AB dividido A más B por ciento. Y la última era AB factor de A más B dividido 100%. Ya, entonces, espero que ya la hayan hecho. Vamos a tirar la 2. Y ahí la tienen. Pónganle lo que llegar. O a cuál desea llegar. Por fin hay alguien que diferió. Ya, hay dos alternativas que están en marcha. Ya la voy a dejar ahí como un ratito más. Vamos a dejarla 15 segundos más. Tenemos 7 personas que han contestado. Ocho. Y a la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Ya, entonces miren, acá hubo más variación con respecto al tema de las preguntas. Ya, entonces, vamos a revisarlo. Nos dicen qué porcentaje es esto, pero ¿de qué total de esto? Entonces, ¿cómo se puede realizar esto? Repetimos, vamos a tener algo que es un 100% y algo que yo no conozco, que va a estar escrito con porcentaje. Ahora, ¿qué va a ser el 100%? Va a ser A por B.
¿Y qué es lo que estoy buscando? ¿Qué porcentaje es A más B del total? Entonces, en este caso, tendríamos que X sería 100, lo vamos a poner así, para que calce con la alternativa, por A más B, dividido en A por B, y todo eso por 100, ya que el porciento del 100% que aparece. Entonces, la alternativa real correcta era la que se llevaba la mayoría, pero igual me agrada que aparezcan como más diversidad en la alternativa, ya que así pueden ver que quizás plantearon erróneamente o cosas así. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que contestaron erróneamente, que me puedan poner en el chat, o sea, no tengan vergüenza de que haya salido mal ni nada de eso, si es que comprendieron en qué parte quizás se habían enredado, o si es que todavía están enredados y no entienden, por ejemplo, por qué podría pasar el desarrollo que yo puse ahí en la pizarra. ¿Alguien que se haya dado cuenta del error que se haya cometido? Ahí me lo pueden poner en el chat. Yo puse cualquiera, pero porque no sabía. Pero ahora te diste cuenta de cómo hacerlo. Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Acá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a devolver a lo que estaba arriba. Vamos a eliminar un poquito todo esto de acá. Y nos están preguntando qué porcentaje es cierto número, porque recuerden que cuando se trabaja con álgebra o con letras en general, también se están trabajando con números. Entonces, acá arriba, al inicio, habíamos visto, por ejemplo, cálculo de un tanto por ciento de un valor. Y por ejemplo, ¿qué porcentaje es, o sea, qué porcentaje de una cantidad es 150? Y en el otro era qué porcentaje es 8 de 32. Y en este caso siempre cuando en una pregunta de porcentaje se enuncia el de, va a decir que ese va a englobar el total y ese va a ser correspondientemente el 100%. Por ejemplo, acá dice, ¿qué porcentaje es 8 de 32? Y esa palabra, que tiene que ver también mucho con comprensión lectora, el de me va a decir que el 32 va a equivaler al 100%. Acá nos dicen qué porcentaje de 600, y ahí viene de nuevo la palabra, qué porcentaje de 600 es 150. Y también acá se refleja de esa misma manera. Entonces, viendo esto, acá abajo, vamos a tener que qué porcentaje es A más B de, y ahí logramos identificar, repito, vamos a poner acá, 100%, de A por B. Y acá vamos a tener abajo, para escribir con amarillo este, vamos a tener que esto va a ser A más B. Y eso es lo que estoy yo buscando. Repito, ¿qué porcentaje es A más B? Por eso ahí tenemos la incógnita, de el 100% que es A por B. Entonces, como se había dicho hace un ratito, esto se trabaja con una regla de tres simple, que es multiplicar las cosas que están en diagonal. O sea que en este caso, miren, podríamos hacer esto. Tendríamos en diagonal sería A por B por X es igual a A más B por 100. Y ahora, como uno quiere despejar X, uno quiere saber qué porcentaje va a ser ese, uno puede decir ya X va a ser igual a A más B por 100 dividido en A por B. Ahora, por esto es como la explicación de por qué se multiplica cruzado y se divide por el que no está, que está al otro extremo de la incógnita. Es por esto. Es más que nada por álgebra y por como resolución de una ecuación, por así decirlo. Y como en este caso, no importa en qué lado de acá arriba, de acá, se encuentre el 100,
se puede poner en el otro lado y aún así serviría. Entonces, ahí nos da que esa sería esa respuesta. ¿Ya? Repito, para poder, el tip de acá es identificar el D. Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 7 de 35? 35 va a ser el 100%. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora sí, chiquillos. Sí, sí, ahora sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Ya? Entonces, repito, bastante comprensión lectora y esta era una pregunta bastante así como algebraica. Entonces, en los libros que yo les subí, estoy sacando ejercicios de ahí, hay muchísimos más ya, así como para que ustedes puedan ejercitar y todo eso. Ya, entonces, la típica, un porcentaje es un porcentaje. Vamos a poner acá en un costado. Acá. Ahí. Vamos a bajar un poquito. Acá. Entonces, un porcentaje es un porcentaje. Es muy simple si se lo explico de la manera directa. Por ejemplo, si yo tengo, calcule el 20% del 40% de 1500. Por dar un ejemplo. Entonces, en este caso, yo podría partir de acá, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, transformando todo esto. Entonces, voy a tener un 20% que va a ser 20 sobre 100, por un 40%, que va a ser 40 sobre 100, por 1500, que es la cantidad que me están pidiendo. Y en realidad, el caso general, ya que este es el ejemplo, el caso general lo vamos a poner acá, es que si yo tengo, si yo tengo que calcular el X% del Y% de, no sé, de un número A, se da que también va a ser lo vamos a poner acá abajito con una flecha, va a ser el X% por el Y% por la cantidad que me están pidiendo determinar. Ya, en tema de porcentaje, un porcentaje no habría que explicar como mucho, ya que es solamente eso y poder calcular bien. Por ejemplo, 20 sobre 100 era lo mismo que decir un quinto, si no estoy mal. Un quinto, 40 sobre 100 es lo mismo que decir dos quintos por 1500. Entonces así se puede ir simplificando la cosa. Pues yo podría simplificar este 5 con el 15 o el 1500. 1500 dividido 5 debería ser 300 y así yo puedo ir simplificando mucho más esto. De hecho, si es que esto se hace mentalmente, esto vendría siendo lo mismo que 1, acá me daría 300, si es que se simplifica. 1500 dividido 5 son 300. Y 300 dividido 5, voy a simplificar esto, también me va a quedar 1. Y este se va a volver a simplificar. Me va a quedar 60. Entonces, lo que queda realmente es 1 por
2 por 60. Ya que todos los otros denominadores, recordando las sesiones pasadas, esto va a estar dividido por 1, porque todo número entero se puede dividir por 1. Quedaría solamente 1 por 2 por 60, que fue la simplificación completa del número. O sea que todo lo de arriba es lo mismo que decir 120. ¿Ya? O sea, el 20% del 40% de 1500 es 120. ¿Ya? Les sigo repitiendo. Para esto necesitamos que, o en realidad necesito, tanto ustedes, que realicen ejercicios de los libros que yo les subí. Hay ejercicios de porcentaje, hay ensayos, hay otro tipo de cosas que se pueden realizar para que así ustedes vayan ejercitando y puedan ir avanzando en esto. Recuerden que acá vamos a ver como mayoritariamente teórico. Igual acá por tiempo puse algunos ejercicios de acá que eran del DEMRE del año pasado. ¿Ya? Es un porcentaje, un porcentaje. Más que nada se pueden guiar por el caso general. Está acá. Ahí. No quiero que veas. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, espérame un poco para ver qué más podría entrar. Creo que eso solamente, porque lo otro es como más avanzado al comparar. Ya, entonces con eso deberíamos ser capaces de, voy a moverme un poquito porque tengo el modelo de la prueba acá, y el modelo de la prueba para el ingreso al 2022, vamos a poner así esto de acá, que vendría siendo la pregunta que apareció acá. La pregunta 6 del modelo nuevo. La vamos a poner acá. Voy a sacar todas las preguntas que sean de porcentaje por sexo. Ahí tienen una. Para que puedan realizar. Y solamente aparecieron dos preguntas de porcentaje y generalmente no aparecen más. Y lo vamos a poner acá. Ya, entonces. En la primera dice, esta la voy a realizar yo, antes de ustedes. Ustedes pueden corroborar su respuesta, pueden corroborar el resultado. Dice, ¿cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo? A, corresponde al quinto, un quinto del precio del artículo. B, el precio del artículo multiplicado por 5 décimos. C, el precio del artículo dividido por 100 y luego multiplicado por 5. D, el precio del artículo dividido por 5 y luego multiplicado por 100. Por eso son bastante simples las preguntas de porcentaje porque son como conceptuales. Y en este caso, si nosotros tenemos que un valor, el precio de un producto es P, y yo quiero saber cuánto es el 5% del precio de ese artículo, yo puedo decir que el 5% de P. Entonces esto va a ser lo mismo que 5 dividido 100 por P. Y acá vemos, ¿es un quinto el precio del artículo? No. ¿Es el precio de un artículo multiplicado por 5 décimos? No, porque sería 5 dividido 10. ¿Es el precio de un artículo dividido por 100 y luego multiplicado por 5? Sí, se puede ver así. ¿Por qué? Porque las fracciones se pueden manipular como uno quiera. Uno puede decir que esto va a ser lo mismo que 5 por el precio dividido por 100. Y ahí se cumple lo que aparece. Los denominadores, cuando se están multiplicando, se pueden mover y son como técnicas que sirven bastante como para poder desarrollar este tipo de ejercicio o como para poder entender. ¿Ya? Entonces, la C
vendría siendo la correcta. Y de hecho la pueden hacer incluso por descarte, porque un quinto del precio del artículo, ¿qué vendría siendo realmente? Un quinto es el 20% de un artículo. La D dice el precio de un artículo multiplicado por 5 décimos, es lo mismo que decir eso, que es lo mismo que decir un medio. Y eso es el 50% de un artículo. Y luego el otro es el precio de un artículo dividido por 5 y luego multiplicado por 100. Ahí ya se escapa totalmente del porcentaje y se va mucho más arriba. Lo pueden hacer a través de eso. La pregunta 7 es un poquito más complicada. Que dice un número, o sea, n, aumentado en su 30%, más el 30% de ese n, es igual a 910 como cantidad. Entonces, ¿cuál es el número inicial? Ahora, vamos a hacer un poco de comprensión como para poder analizar esto. El número lo vamos a identificar como el 100%. ¿Ya? Y 910 va a ser lo mismo que el número aumentado en 30%. Y lo voy a escribir de esta manera. Va a ser igual a n más el 30%. Pero ahora, si vemos arriba, n va a ser igual al 100%. Entonces podemos reemplazar esto acá. Y podemos decir que esto es lo mismo que el 130%. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Se puede hacer de nuevo una regla de 3 simple. Hay algunas personas que lo pueden incluso identificar al ojo, de decir cuál vendría siendo ese número. Y acá nosotros podemos decir, ya, entonces vamos a tener n va a ser igual a 910 por 100 dividido entre 130. ¿Ya? Ahora, esto se puede simplificar. Pero un poquito. Vamos a tener 910. Ahí. Ya. Entonces, tendríamos que esto sería lo mismo que podemos simplificar esto, podemos mover un poquito esta fracción. Decir que esto es lo mismo que 910 por 10 partido 13, ya que se pueden eliminar estos ceros de acá. Y luego podemos decir ya, acá nos quedaría que esto sería 9100 dividido de 13. Y tendríamos que ver cuánto cae 9100. Sería, podemos probar con 13 por 6. 3 por 6 son 18. 1, 7, 78. No me sirve. Podríamos probar 13 por 7. Me da 21. 2. 7 por 1, 7. Más 2 son 9. Y ahí se tiene. Entonces, si se divide el 91 con el 13, nos queda que esto va a dar 7 y esto va a dar. O sea que en realidad la división de esto nos va a dar 700. Y de hecho uno podría comprobarlo incluso. ¿Cuánto es el 30% de 700? 210. Y si eso se le suma, se llega a 910. Ya este es un poquito más. Ya un poquito más de trabajo. Así como que hay que ocupar el tiempo completo que las personas que hacen esta prueba destinan para poder realizar este tipo de preguntas. Ya, pero repito. Cuando usted maneje completamente fracciones, multiplicación de fracciones, simplificación, todo esto se le va a hacer mucho más simple.
porque va a tener una habilidad mental mucho más rápida. Y eso le va a ayudar bastante en poder sacar esto así como mentalmente, incluso así como viendo, ya, si a 273 le sumo el 30%, llega a 910, no. Si a 637 le sumo el 30%, llega a 910, si a 1183 le sumo el 10%, llego hasta 910, y ahí de hecho la A y la D se pueden descartar de manera inmediata. La A con el 30% extra no podría llegar a 910, y la D sumándole el 30% tampoco, de hecho se pasa, pero brutal hacia arriba. eh, a 910, entonces las únicas dos alternativas que podrían ser correctas pueden ser la 637 o puede ser el 700. Cuando ustedes lleguen a alternativas así, pruebe por la más simple. Si es que no quiere realizar todo el procedimiento que yo hice acá, váyase por la de 700, súmele el 30%, y si con esa llega a 910, bacán, encontró la alternativa correcta. Y si no, era la otra que usted tenía acá. De hecho, ahora por eso redujeron un poco más la alternativa. Antes eran 5 y ahora son 4 al realizar estas pruebas. Ya no es siempre A, B, C, D, E. ¿Ya? Em, pero eso. Esas son como dos maneras distintas. Una manera es mucho más mental y es mucho más como a partir de descarte. Y la otra es identificando que si uno aumenta un número en cierta cantidad de porcentaje, lo que va a estar aumentando va a ser el 100% del total, que era lo que pasa acá, que un valor de un número era n, ese equivalía al 100%, y 910 equivalía al 130% del valor original. Es como cuando uno calcula IVA y todo eso, porque el IVA uno le suma el 19% a un producto y uno está pagando el 119% de un producto. Eh, Pero eso, preguntas más complejas que las 7, dudo que aparezcan. Si ustedes tienen preguntas más complejas que las 7 que vayan a realizar, o después cuando hagamos, por ejemplo, la tarea, etcétera, que les voy a dejar que ustedes tengan que realizar dos ensayos completos de solamente la unidad de números, ahí quizás se pueden encontrar con algo más complejo. Yo les voy a subir dos PDF y les voy a decir, usted tiene que hacerme esto de aquí a la próxima semana y lo vamos a revisar. Eh, pero eso, solamente como aviso.